Uno de los puntos que puede aparecer en el examen es el de normativa. Probablemente les den varios textos, 2 o 3, que sean casi iguales y ustedes tengan que seleccionar cuál de ellos es el que cumple con la normativa y los criterios de coherencia y cohesión. Acá va un buen consejito para saber cómo elegirlo. En primer lugar, les voy a pedir que se fijen cuál de esos textos es el que respeta la ortografía, sobre todo en cuanto a las reglas de la G y la J que aparecieron en este bloque. Además, que respete las reglas generales y especiales de acentuación que se vieron. Por otro lado, que se usen correctamente las comas y los puntos. Y por último, que el texto esté desarrollado de manera tal que tenga sentido. Bien, preguntémonos un segundito cómo diferenciamos la oración bimembre de la oración unimembre con verbo, ¿sí? Es fácil confundir la oración bimembre y la oración unimembre con verbo justamente porque las dos tienen verbos, ¿sí? Tengamos en cuenta que para que sea oración unimembre tiene que tener un verbo impersonal y habíamos visto que eran solamente 4 casos, ¿sí? El verbo ser cuando hace referencia al tiempo cronológico, ¿sí? Por ejemplo, es tarde, es temprano. El verbo hacer cuando se refiere al clima, ¿sí? Por ejemplo, hace calor o hace frío. El verbo haber cuando indica existencia, o sea, verbo haber más objeto directo va a ser, por ejemplo, hay una fiesta o hay sillas en el aula, ¿sí? Y los verbos de fenómenos meteorológicos, por ejemplo, llueve, nieva, graniza. Por otra parte, tengamos en cuenta que las oraciones bimembres pueden tener sujeto tácito o desidencial, ¿sí? El sujeto no está en la oración, ¿sí? Pero eso no las convierte en oraciones unimembres. La oración bimembre con sujeto tácito y con sujeto desidencial sigue siendo oración bimembre. Hola a todos, acá va un consejito para diferenciar el predicativo subjetivo y el circunstancial de modo. Es muy frecuente que se produzca esta confusión porque en muchos casos ambos modificadores pueden responder a la pregunta ¿cómo? Sin embargo, lo que tengo que tener en cuenta es que si yo tengo que analizar un adjetivo, este nunca va a ser un circunstancial de modo. Me voy a dar cuenta de que es un predicativo subjetivo porque tiene género y número concordando con el sujeto. En cambio, los circunstanciales se suelen formar con adverbios que son palabras invariables, es decir, que no tienen género ni número. Por ejemplo, si yo digo Juan leía un libro tranquilo, sé que tranquilo es predicativo subjetivo porque tiene género y número concordando con el sujeto. En cambio, si yo digo Juan caminaba hacia su casa tranquilamente, sé que tranquilamente es circunstancial de modo porque es una palabra invariable que no concuerda en género y número con el sujeto. Recuerden además que muchas veces los circunstanciales de modo se forman con adverbios que terminan con el sufijo mente. ¿Por qué tomo el verbo ser? Porque es un verbo terriblemente irregular y que muchas veces les cuesta identificar. Por eso, el primer consejo es que puedan identificar las distintas formas o los distintos tiempos en los que puede estar conjugado el verbo ser. Por ejemplo, es, era, fue. Todas son conjugaciones del verbo ser, aunque no parezca. En segundo lugar, el verbo ser es muy especial en análisis sintáctico. ¿Por qué? En primer lugar, con el verbo ser yo construyo una frase verbal pasiva. Si al verbo ser le sumo el participio de un verbo, estoy teniendo una frase verbal y esa oración está en voz pasiva. Por otro lado, el verbo ser más una referencia de tiempo es un indicador de oración unimembre. Por ejemplo, si tengo una oración que dice es tarde o era temprano, ese verbo ser con el indicador de tiempo me indica que la oración es unimembre. Y por último, el verbo ser, además, cuando está en una oración bimembre, es un verbo copulativo. Significa que necesita
un predicativo subjetivo para completar su sentido. A estudiar el verbo ser. Algo muy importante a la hora de completar aquellos puntos que tengan que ver con los géneros literarios es no solo recordar las características de cada uno de los géneros, el narrativo, el lírico y el dramático, sino también poder redactar de forma completa esas características que yo recuerdo. Lo que no vale es responder con palabras sueltas, por ejemplo, didascalias, narrador, yo lírico. Es necesario redactar una característica de forma completa y estudiarla así. Por ejemplo, si yo recuerdo que el género narrativo tiene un narrador, entonces voy a redactar esa característica. Tiene un narrador que cuenta una historia. O en el caso del género lírico, tiene un yo lírico que expresa sentimientos. Hola, con respecto a la obra de teatro, recuerden estudiar los nombres de los personajes en la versión en español y no se olviden que hay un cuadro en la plataforma donde se aclara todo esto. Segunda cosa, también practiquen explicar por qué se trata de una comedia y por qué pertenece al género dramático. Y la tercera, que es re importante, es que vean el material que hay en la plataforma, que es el taller literario que está grabado, para que por cualquier duda que tengan lo puedan encontrar ahí y los ayude. ¡Suerte! Llegó el turno de la producción. Como venimos practicando, es muy probable que les tomen la producción de una escena teatral. Y acá van algunos consejos. En primer lugar, les pueden dar a elegir entre varias opciones. Y va a aparecer opción elegida, 2 puntos y para completar. Por favor, no se olviden de completar ahí la opción elegida porque si no, no les corrigen la producción. Súper importante. Segundo lugar, tienen que escribir una presentación de escena, en el caso que la consigna lo pida. La presentación de escena tiene que ser un texto descriptivo, es decir, tiene que decir cómo es el lugar que vamos a ver cuando se abra el telón. ¿Qué voy a ver? ¿Dónde transcurre la escena? ¿En una casa? ¿En un jardín? ¿En un parque? ¿Cómo es ese lugar? ¿Hay muebles? ¿Hay ventanas? ¿Hay puertas? Además, si hay personajes que van a estar en escena cuando se abra el telón, ¿qué personajes están ahí y qué están haciendo en el momento que se abre el telón? Por otro lado, las didascalias. ¡Qué difícil! Las didascalias tienen que indicar una acción, un movimiento, una actitud que tienen que interpretar los actores, pero no tiene que ser algo secundario, tiene que ser productivo. Por ejemplo, que el personaje mire hacia la ventana, que se siente, que tome una taza de té, ¿sí? Evitar todo el tiempo con cara triste, con cara alegre, con cara sorprendida. No ser reiterativos, traten de variar en las didascalias. Además, el conflicto. El conflicto que elijan no tiene que terminar de manera abrupta y tiene que estar relacionado con la obra. Intenten, busquen la manera que el tema de conversación entre los personajes que participen en la escena tengan algo que ver con lo que ya pasó en la obra. Traten de no generar escenas nuevas y descabelladas como muertes, desmayos, preparaciones de tortas, sino que conversen los personajes de algo que ya ocurrió, que retome. Con esa producción ustedes tienen que demostrar que leyeron la obra de teatro y eso tiene que estar presente ahí mismo. Algo muy importante para este segundo examen de lengua tiene que ver con las consignas. Ojo con las consignas, léanlas de forma pausada para poder hacer exactamente lo que está escrito en ellas. Por ejemplo, si la consigna pide completar ese famoso cuadrito con correcto o incorrecto, escriban la palabra correcto o incorrecto. No vale escribir, por ejemplo, verdadero o falso, no vale escribir una I o una C. Si la consigna pide unir con una flecha, tienen que unir con una flecha, con una rayita y el final de una flecha. No es lo mismo una raya que una flecha.
No es lo mismo marcar con una cruz que circular la respuesta correcta. Ojo con esos detalles. Y por último, tampoco es lo mismo elegir una respuesta correcta que elegir varias respuestas correctas. Lean bien las consignas.